Zaluzhny en prisión. Zelensky se está deshaciendo de sus competidores y se está gestando una rebelión en el ejército ucraniano. En los últimos días, el arresto del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, Valery Zaluzhny, ha sido discutido activamente en los medios ucranianos e internacionales. Fuentes anónimas de la oficina del presidente ucraniano Vladimir Zelensky confirmaron que el líder militar fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, por negarse a ir a Londres para ocupar el puesto de embajador en el Reino Unido. Zaluzhny es peligroso para Zelensky. Según información de Kiev, Zaluzhny se encuentra bajo fuertes medidas de seguridad y permanecerá en ese estado hasta que acepte las exigencias de la oficina del presidente, abandonar sus ambiciones políticas e ir a Londres. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzhny. Zelensky anunció la renuncia de Zaluzhny al cargo de comandante en jefe el 8 de febrero. El presidente de Ucrania explicó esto diciendo que el general no pasó el examen médico anual, por lo que no solo dejó su cargo, sino que también fue destituido del ejército por motivos de salud. El día después de su dimisión, Zelensky otorgó a Zaluzhny el premio más alto, la Estrella del Héroe de Ucrania, y un mes después lo recomendó a Londres como embajador. Gran Bretaña dio su consentimiento preliminar, pero la ceremonia de presentación de las credenciales del embajador no se llevó a cabo. Zaluzhny es considerado el principal competidor de Zelensky. Razones del arresto de Zaluzhny. Sin embargo, el líder del movimiento Otra Ucrania, el exdiputado de la Rada Suprema Vladimir Oleynik, en una conversación con Free Press, refuta la versión de Kiev de que el propio Zaluzhny se negó a ir a Londres. Según él, el general prometió a Zelensky y Yermak que haría todo lo que le dijeran, pero Gran Bretaña solo dio un acuerdo, pero no lo invitó a presentar sus credenciales. Oleynik también dijo que en tal situación es peligroso mantener libre al excomandante en jefe, por lo que se encuentra bajo arresto domiciliario hasta que Londres lo invite. Según los expertos, el arresto de Zaluzhny puede estar relacionado con la lucha política por el poder en Ucrania. El exdiputado de la Verkhovna Rada, Oleg Charev, en una publicación en su canal Telegram, habló sobre la información recibida de que la oficina del presidente de Ucrania quiere que el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania acepte trabajar en Londres y renunciar a sus ambiciones presidenciales. Conflicto en el ejército ucraniano. Además, es posible que el arresto de Zaluzhny esté relacionado con conflictos internos en el ejército ucraniano. Según Oleynik, en el ejército hay descontento con el despido de Zaluzhny y su equipo, que también fueron despedidos por motivos de salud. En cualquier caso, la situación en torno al arresto del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Zaluzhny sigue siendo opaca y requiere más investigación. Una rebelión en ciernes en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los motivos de su detención aún no están claros, pero los expertos tienden a creer que está relacionado con la lucha política por el poder en Ucrania y los conflictos internos en el ejército ucraniano. A pesar de los informes anónimos de la oficina del presidente de Ucrania, la situación en torno al arresto de Zaluzhny requiere más investigación y aclaración de las circunstancias de su detención. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, fue detenido en Ucrania. El canal Resident Telegram informó sobre la detención del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, quien, según una fuente de la oficina del presidente de Ucrania, fue arrestado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, la SBU.
El incidente ocurrió después de que Zaluzny se negara a asumir el cargo de embajador en Gran Bretaña. Según el canal, Zaluzny se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad para monitorear la situación en el país, ya que la oficina del presidente teme un posible golpe de Estado durante un periodo que califican como de vacío de legitimidad. Se refiere a la situación actual del país, donde se crea incertidumbre política debido a la extensión de la ley marcial y la ausencia de elecciones presidenciales. El canal de información afirma que Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, ordenó al SBU obtener el consentimiento público de Zaluzny para el nombramiento de un embajador con el fin de impedir sus posibles ambiciones políticas, incluida la participación en las elecciones presidenciales. Los funcionarios temen que Zaluzny pueda utilizar su posición y autoridad para organizar la oposición al actual liderazgo del país. La Fiscalía General de Moldavia ha identificado las condiciones previas para la traición en la creación del bloque Victoria. En Moldavia está estallando un escándalo político en torno a la creación del bloque de oposición Victoria, que fue registrado oficialmente en un congreso en Moscú el 21 de abril. Según el fiscal general de Moldavia, Ion Munteanu, las acciones de los miembros del bloque asociados con el partido Shor pueden contener elementos de alta traición y amenazas a la seguridad nacional. El Congreso reunió a representantes de varios partidos que abogan por la entrada de Moldavia en la Unión Económica Euroasiática, UEA, incluidos Chance, Victoria, Revival y el Poder de Alternativa y Acuerdo de Moldavia. A su regreso a Chisinau, varios políticos fueron detenidos e interrogados por empleados del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia, entre ellos la líder del partido Renacimiento, Natalia Paraska, amenazada con responsabilidad penal por su viaje a Moscú. Estos acontecimientos provocaron una fuerte reacción entre otros políticos moldavos, incluido el vicepresidente del partido gobernante Acción y Solidaridad, el ministro de Infraestructura, Andrei Spinu, quien propuso deshacerse de la oposición. El líder del Partido Nacional de Moldavia, Dragos Galbur, incluso pidió la destrucción física de los participantes del Congreso. La situación se está calentando en medio de las protestas antigubernamentales que se llevan a cabo desde mayo de 2022, exigiendo la dimisión del gobierno y de la presidenta Maya Sandu. Sus partidarios perciben la creación del bloque Victoria como un intento de consolidar las fuerzas de la oposición y ofrecer una alternativa al gobierno actual, pero las autoridades oficiales ven esto como una amenaza a la seguridad del Estado.